Muy buenas noches y bienvenidos a Funche Caribeño. Estoy en sustitución del doctor Francis Daniel Nina Estrella, quien se encuentra fuera por razones personales. Quiero darle las gracias a Radio Raíces en San Sebastián por la retransmisión de este programa y a todos nuestros colaboradores y especialmente a todos los que se unen con nosotros en esta transmisión. Esta noche vamos a tener un tema sumamente interesante porque vamos a hablar sobre la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición en Colombia. Vamos a tener un diálogo con mi gran amigo Wilkins Román Samoat, un experto en todo aquello que tenga que ver con momentos tenebrosos, ¿verdad, Wilkins? Con poesía y con realismo mágico, todas esas cosas también. Pero eso es importante porque eso es lo que nos hace vivir y experimentar la vida, Sí, sí. ¿verdad, Wilkins? Saludos a todos y a todos en Radio Raíces, allá en el oeste, en la zona de Félix, y saludos a todos los que nos ven a través de las plataformas del Pueblo Antillano. Para mí es un verdadero placer porque yo sí soy del oeste y disfruto mucho, igual que Wilkins. Wilkins también es del oeste, aunque no lo quiera aceptar, ¿verdad, Wilkins? Somos del sabor de Puerto Rico, donde esta Somos patria es diferente de la tierra de allá de Lajas y de Mayagüez, de del río la, Yagüez. pues, Yo nací en el río. y San Sebastián, que es un pueblo grandioso, hermoso, con una historia rica y con una aportación a la nación puertorriqueña sumamente valiosa. Pues Wilkins, ¿qué te pareció el establecimiento de esta comisión para analizar 50 años de enfrentamiento entre el gobierno colombiano y las FARC? Mira, Félix, es un proceso que de una forma u otra a los que nos interesa América Latina eh, nos llama la atención en el momento en que se da, porque el presidente que la convoca había sido ministro de las Fuerzas Armadas de Colombia antes de ser presidente. Y Santos, el presidente Santos, Juan Manuel Santos, eh, por lo menos desde mi perspectiva, iba a ser un gobierno de continuidad de lo que habían sido las políticas de seguridad que había estado fomentando él como ministro y el gobierno del que él era el ministro, que era el de Álvaro Uribe. Es un periodo en el que se dan los falsos positivos, como le llamó la gente, los padres, ¿no?, de esos falsos positivos, las madres de esos falsos positivos, que le pusieron nombre a lo que había ocurrido. Entonces, la expectativa era de que ese gobierno iba a ser un gobierno de continuidad. Y sin embargo, en un momento de su mandato, convoca a un diálogo con las FARC y toma por sorpresa tanto al propio pueblo de Colombia como también a los que de una forma u otra nos interesa. Miramos a América Latina y siempre, en el caso, por ejemplo, del periodo en que estaba Álvaro Uribe, si ves, es un gobierno que estaba aplicando políticas de seguridad apoyadas por Estados Unidos, sobre todo en un momento en que fuera de la región se estaban dando gobiernos progresistas. Eh, Así que de por sí fue un proceso que tomó por sorpresa, pero también toma por sorpresa el que dentro de ese proceso de diálogo con la FARC, las víctimas convocadas a participar del proceso eh, traigan a la mesa la necesidad que más de que justicia o tribunales de justicia o que metan a los causantes del daño del que ellos son víctimas presos, ellos quieren saber la verdad. De hecho, Y hablando un poquito sobre los orígenes de la comisión para que nuestros oyentes
y amigos que comparten este programa con nosotros estén enterados. Esta comisión se creó en el 2017 por un acto legislativo que se conoció como el Acto Legislativo Primero del año 2017. Y se creó la comisión para analizar lo que había ocurrido durante estos 50 años de enfrentamiento armado que hubo en Colombia entre el gobierno y la FARC, pero no con la intención de juzgar ni condenar a nadie. Se buscaba un diálogo para entender el proceso y crear y desarrollar estrategias para evitar su repetición. En el proceso de investigación que comenzó en noviembre del 2018, participaron 27.508 personas que fueron entrevistadas individual o colectivamente. Se analizaron 730 casos de víctimas y 1.195 informes preparados por organizaciones e instituciones. Las conclusiones, como dije anteriormente, no juzgan a nadie y van a ser guardadas en un museo de la memoria de Colombia para que las nuevas generaciones puedan conocer lo que sucedió, las consecuencias de esos 50 años de enfrentamientos armados y lo que la comisión sugiere para evitar que esto se vuelva a repetir. Es importante que la comisión se planteó el no juzgar, porque cuando tú juzgas y condenas, divides. Lo ideal era interpretar sin emitir un juicio y permitirle al lector del informe final que sea el que tome la decisión de quién estuvo o no tuvo culpa. La comisión simplemente expresa los hechos libre de prejuicios y de juicios para evitar más conflictos. Y esto es interesante porque es un diálogo realmente nacional sobre lo que sucedió de todas las partes, teniendo en consideración cómo afectó a las comunidades, a las diferentes personas que fueron víctimas de este proceso armado. ¿Qué piensas del trabajo de la comisión en general, Wilkins? Pues mira, cuando uno hace el análisis de cómo ellos van organizando los temas o ejes de lo que ellos van a estar de una forma u otra buscando, siempre me resulta interesante el enfoque que ellos dan a quién tiene la verdad. Es decir, esto no es una serie de comisionados que van a traernos la verdad, sino que ellos están bien claros desde el inicio de que la verdad la cuenta la gente. Y esa es una manera de abordar ese problema que usualmente no toma en cuenta precisamente la voz de la gente. Eso que mencionaba de la entrevista, de los informes, de la participación, hay alrededor de 14.000 entrevistas. Hay otra manera también son los testimonios de los pasados 5 presidentes vivos, ¿no? Los 5 participaron y de una forma u otra pues abordaron la responsabilidad de ellos como gobernantes. Pero esas otras 14.000, esas otras 29.000 personas o que participan de otras formas del proceso, traen unas inquietudes a la mesa que están basadas precisamente en la necesidad de saber dónde están sus familiares, qué pasó, qué fue lo que lo motivó. Hay otro dato que me estuvo bien interesante, fue los enfoques relacionados con género y étnico. Usualmente vemos el de género, pero claro, tenemos que tener presente que dentro de Colombia hay también, ¿no?, un conflicto entre grupos étnicos. Y ese dato me resultó bien interesante porque la idea era
que los testimonios, que las aportaciones que de una forma u otra se traerán a la mesa, tomaran en consideración, por decir, como ejemplo, cómo la violencia de una forma u otra afectaba más a la mujer, si la mujer es una mujer negra, esas diferencias se tienen que tener en consideración al momento de desarrollar el proceso de investigación que llevaba a cabo esa comisión. Es bien interesante también lo que mencionas en términos de los grupos étnicos de Colombia, porque los aborígenes colombianos se vieron sumamente afectados por este enfrentamiento cuando la FARC y el ejército combatían en la selva colombiana. Algo y que tú mencionaste, ¿verdad? Es que el informe entrevistó tanto a mujeres, a niños, a niñas y adolescentes, pero también a miembros de la comunidad LGBTIQ, porque esta guerra impactó a todos los habitantes de Colombia y lo que buscaba esta Comisión de la Verdad era tener datos exactos de cómo todas las poblaciones fueron impactadas sin relegar a ninguna de las personas que sufrieron o fueron víctimas de este enfrentamiento. Tenemos que entender que hubo violaciones a los derechos humanos tanto de la FARC como del ejército colombiano. Y eso es un análisis que se tiene que crear un balance donde se pase juicio sobre ambas facciones, pero no se juzgue. Que sea objetivo, sea claro y preciso. Y esa información la dieron las entrevistas y los informes que enriquecieron este informe final. Es un documento inmenso, está en la internet. Se creó este museo de la memoria colombiana que es accesible, ¿verdad? A través de las redes sociales, para que todo el mundo tenga acceso a los resultados de esta investigación. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo se sienten las víctimas? Y lo que las víctimas sugieren para evitar que este conflicto se vuelva a repetir. El informe se consigue en la siguiente dirección web: comisiondelaverdad.co. Los objetivos de la comisión eran 4: el esclarecimiento, reconocimiento, convivencia, no repetición. Y a mí me llama mucho la atención ese tercero, que es el de la convivencia, el cómo convivir con personas que de una forma u otra reconocen que son responsables de la desaparición de familiares, amigos, líderes sindicales, seres queridos en la comunidad. Hay otro dato, y es que esta comisión desarrolla su actividad dentro de un contexto en el que todavía hay conflicto entre el Frente de Liberación Nacional de Colombia y el gobierno, y en este momento se están desarrollando negociaciones en Cuba con este otro grupo militar, que es un grupo militar bastante 10.000 y pico de militares activos, y así que no ha resuelto del todo las mesas de negociación con los militares y los insurgentes, ¿no?, dentro de Colombia, pero por lo menos parte de ese conflicto de 50, 60 años que era con las FARC se ha resuelto. Se ha resuelto también en cierta medida porque se dieron otros diálogos políticos que habilitaron que pudieran participar de los procesos políticos en Colombia, teniendo presente que no podía ser en igualdad de condiciones, sino que tenía que ser en condiciones especiales por ser precisamente grupos que históricamente no habían participado en los procesos políticos colombianos, contra los que de una forma u otra estaban organizados militarmente. De hecho, la comisión sugiere que se continúen las negociaciones para lograr la paz en todo el territorio colombiano. En nuestra pantalla tenemos algunas de las conclusiones a las que llegó y sugerencias a las que llegó la comisión,
siendo la primera la creación de un Ministerio de la Paz y la Reconciliación. ¿Qué piensas de la creación de un ministerio para desarrollar esta estrategia de paz y reconciliación? Colombia tiene una realidad que es que desde muy temprano, a mediados del siglo XX, se inició un conflicto que a los grupos que de una forma u otra participan de él tomaron control de amplios territorios del Estado, donde vive gente, donde hay diferentes comunidades viviendo, afrodescendientes, comunidades indígenas, nativas de América, y paramilitares que de una forma u otra se organizan dentro del contexto del Estado, que de una forma u otra les da espacio para que se organicen, pero a la misma vez de grupos que tienen intereses, ¿no?, económicos dentro de las zonas donde se está dando el conflicto entre Estado y eh, grupos insurgentes. Así que va a ser y tiene que ser una necesidad de Estado dentro de Colombia, en la medida en que ese conflicto no se negocie, ¿no?, o se resuelva por la vía de la negociación en estos momentos en Cuba, ¿no? Yo quería Claro, resaltar otra cosa, que es que los enfoques, yo mencioné el enfoque étnico y de género, los otros enfoques con los que trabajaba la comisión, los procesos de consulta con las comunidades eran el tener presente la presencia de niños y niñas, eh, los efectos psicosociales del conflicto, eh, el otro dato, el envejecimiento, las personas mayores y cómo se veían afectadas dentro del conflicto, eh, en los asuntos relacionados con la discapacidad y los problemas de salud que de una forma u otra se generan dentro de un escenario de conflicto como el colombiano, que fue de 50 años. Eh, y lo otro, el cómo trabajar, lo que decía de los paramilitares, los, grupos armados insurgentes, eh, la estrategia cultural que se tenía que tener para cambiar, ¿no?, unos patrones de comportamiento histórico que se venían dando dentro de Colombia por los pasados 5 o 6 décadas. este, Wilkins, el lema de la comisión era "Hay futuro si hay verdad". ¿Qué te parece este lema? Era un poco lo que decía, es la idea de que en el proceso de la comisión se recoge una información que busca el que las personas de una forma u otra intercambien la información de cómo ellos se vieron afectados por el proceso y que la otra parte le oiga, ¿eh? Y que para que se pueda dar ese oír al otro, se tiene que dar un espacio para que se hable desde la verdad, que ambos grupos reconozcan, o los diferentes grupos reconozcan eh, cuáles eran las posiciones de cada cual en el conflicto, y en el caso específico pues de las víctimas, eh, van a estar mucho más dispuestas a oír a aquellos que de una forma u otra traigan a la mesa no su verdad, la verdad de lo que ocurrió, la información de una forma u otra que viabilice el conocimiento de dónde están los familiares, que por qué se lo hicieron, porque en muchas ocasiones no necesariamente era un conflicto ligado a un conflicto político ideológico entre insurgentes y Estado. En el caso colombiano había un factor que era el narcotráfico también. Eh, Es interesante que para construir la paz, la comisión sugiere que se continúen las negociaciones, pero también sugiere que no haya persecución contra los rebeldes o los militares que violaron los derechos humanos, y sugiere también dar celeridad al acceso a tierra, viviendas y proyectos productivos y garantizar la sostenibilidad de estos últimos, ya sean individuales o colectivos. Deberá contarse con un presupuesto
y capacidades para coordinar, financiar y escalar las intervenciones en todo el territorio nacional y con otros entes del gobierno y del Estado. Para lo anterior, se deberá fortalecer y garantizar el rol de asesoría y acompañamiento que cumple el Consejo Nacional de Paz y las consignas territoriales. Es interesante que la comisión fuera de reforzar la necesidad del diálogo y de crear y desarrollar todo aquello que conlleve a la paz y al entendimiento y al diálogo entre el pueblo colombiano. Dice que esto tiene que ir acompañado con los recursos económicos para que estos proyectos se puedan implementar. Y más importante aún, hacerle justicia social a las víctimas de este conflicto armado a través de tierras, vivienda, asegurarse el cultivo de las tierras y la conservación, ¿verdad?, de las culturas de los grupos étnicos que fueron violentados durante el conflicto armado. Creo que la comisión hizo un análisis concienzudo de todo lo que sucedió y de lo importante que para construir la paz es que no solamente son palabras, hay que crear el sistema que nos lleve a la paz. Y esto no se puede construir si no contamos con los recursos económicos para ello. Ahí, entre las recomendaciones, avanzar en la negociación con el Ejército de Liberación Nacional y respetar y garantizar la labor de los organismos humanitarios en los territorios en los que se hacen o que hacen presencia. Ese fue algo bien interesante que me resultó, es el reconocimiento por parte del Estado colombiano de que en el conflicto con el Ejército de Liberación Nacional o con la FARC-CEREP se va a aplicar el derecho internacional humanitario, que no necesariamente es el mismo, ¿no? Sino es un reconocimiento de que hay un conflicto y que hay unas normas dentro de ese conflicto que le aplican a ambas partes. La otra era diseñar una estrategia integral de sometimiento colectivo e individual para las organizaciones criminales, que era lo que yo más o menos decía en relación con grupos paramilitares y grupos ligados al narcotráfico, que no están muy distantes entre paramilitares y grupos ligados al narcotráfico. La otra era establecer una política de memoria y verdad para la construcción de paz y la no repetición, que era uno de los objetivos, ¿no? El formar una conciencia de que sobre lo ocurrido, por lo menos los componentes que de una forma u otra participan de este proceso, tengan el compromiso de que no puede volver a ocurrir. La comisión también hace énfasis en la democracia, lo importante que es tener una pluralidad y crear una cultura de verdadera democracia donde tanto los servidores públicos como los militares tengan conciencia de que hay que garantizar los derechos humanos y respetar la vida y la propiedad ajena. O sea, la comisión integra el desarrollo de una democracia participativa donde la visión general sea la participación de todos, pero más importante aún, el respeto al electorado y que las figuras que los representen, o sea, los oficiales electos, no violen ese apoyo que los electores le dan con su voto. Hay uno de las recomendaciones, la reforma del régimen político electoral para garantizar la representatividad de la diversidad regional. Es decir, que no dominen los procesos de representación territorial en aquellas zonas donde hay mayor población blanca, no nativa, no indígena, no negra, tengan una mayor representación parlamentaria aquellas otras regiones de población donde
precisamente la población tenga ese tipo de características. Lo otro es la participación de la mujer y de las comunidades LGTBI, la defensa o una conciencia, ¿no?, de aplicar e implementar el acuerdo de paz. Ha sido también bien interesante porque esta Comisión de la Verdad se dio dentro del contexto en el que ya el acuerdo de paz está, o sea, ha ido implementando con la FARC y ha sido también un periodo que se ha caracterizado por el asesinato, casi yo diría que masivo, de activistas sociales y de incluso personas vinculadas a lo que eran las fuerzas insurgentes, ¿no?, que llegan al acuerdo a través del acuerdo de la FARC con el Estado colombiano. Así que de una forma u otra, pues, además de que se da dentro del periodo de la pandemia, eh, se da dentro de un contexto en el que todavía existe esa cultura del conflicto y de si no estás de acuerdo conmigo, pues la respuesta es la muerte, ¿no? La desaparición, el asesinato, ¿no?, de dirigentes que de una forma u otra son voces contestatarias dentro del contexto colombiano. Y en este mismo periodo, si ves, este es el periodo en que entra Gustavo Petro al gobierno y es electa la vicepresidenta actual de Colombia, que es una mujer afrodescendiente. Este, Saliéndonos un poquito de la Comisión de la Verdad de Colombia y regresando a nuestra realidad política en Puerto Rico, ¿tú crees que este tipo de comisión se pueda crear para desarrollar un diálogo entre la nación puertorriqueña, entre todos sus participantes? Wilkins. En Puerto Rico, Sí. fíjate, ha sido una situación ¿en torno a qué? O sea, eso también tenemos que preguntarnos en torno a qué. Pero yo sí creo que la mediación de conflictos es necesaria y que debería utilizarse, por ejemplo, dentro del contexto que se da en Puerto Rico en comunidades en las que hay grandes tasas de asesinato. eh, y sobre todo, lo digo porque sé que se ha utilizado en el caso de la zona de Loíza por parte de Taller Salud. eh, Desarrolló un proyecto que me parece que Nina estuvo envuelta en ese proyecto como mediador de conflictos dentro de esa zona entre jóvenes que literalmente son vecinos, niños que se criaron en la comunidad eh, y que apostaron a visualizarla al mundo como tú o yo. O sea, aquí no cabemos los dos y es un pueblo pequeño. Eh, Puerto Rico tiene unas tasas más altas de criminalidad, nos guste o no nos guste, esa es una realidad. Los feminicidios también. Las políticas que de una forma u otra se han estado promoviendo por parte de las feministas en Puerto Rico han ido dirigidas precisamente a tratar el asunto de la violencia de género desde la perspectiva menos punitiva y dirigida precisamente a la educación y a la transformación cultural de la conducta masculina, ¿no?, que se da y a la visión que se tiene dentro del propio país de cómo se es hombre. Eh, yo creo que sí, que de una forma u otra se ha traído ya el tema, el asunto, es dónde y en qué asunto, ¿ves? Eh, en el caso, por ejemplo, de la relación de Puerto Rico con Estados Unidos, sería interesante un tipo de comisión de este tipo que de una forma u otra nos sirva para esclarecer un asunto que es el asunto de la participación de tanto de estadounidenses como de puertorriqueños en la no solución del problema. Yo creo que es interesante si nosotros lográramos crear
una comisión de la verdad y desempolvar todos los entuertos de nuestra historia. Si hay algo que me gustó del informe, que es un informe sumamente largo, ¿verdad? De la Comisión de la Verdad en Colombia, es que es detallista, recoge la verdad sin enjuiciar y crea una memoria histórica para el pueblo colombiano con la intención de no repetir los errores que llevaron a un levantamiento armado o una rebelión armada, ¿verdad? Que buscaba una justicia social en un momento determinado. Si hay algo que a mí siempre me llama poderosamente la atención, es que la historia de Puerto Rico para los puertorriqueños está llena de medias verdades y de muchos actos ocultos para la población en general. Algo bien sencillo, la celebración de los tres Reyes Magos. En Puerto Rico se prohibió la celebración de los tres Reyes Magos hasta 1931. Pero si tú vas a la calle y le preguntas a los puertorriqueños sobre esta realidad histórica, para la mayoría de ellos esto nunca ocurrió, ¿verdad? O ocultan que el sistema colonial o el gobierno colonial impuesto por Estados Unidos haya prohibido la celebración de una festividad tan importante para nosotros. Y creo que es importante para nosotros los puertorriqueños desempolvar nuestra verdad sin emitir juicio y sin dejarnos llevar por nuestras creencias políticas, ¿verdad? Cada cual cree lo que quiere creer, pero la verdad histórica y lo que sucedió es importante plasmarla para que el pueblo puertorriqueño la conozca, la pueda analizar y llegar a sus propias conclusiones. Nosotros tenemos personalidades en este país que son capaces de hacer una investigación tan profunda como ha hecho la Comisión de la Verdad en Colombia, donde se ha analizado sin emitir juicio lo que ocurrió durante esos 50 años y aún sigue ocurriendo, ¿verdad? Porque están en negociaciones sobre la paz con uno de los grupos armados. Se documenta lo que ocurrió, se investiga lo que ocurrió y se plasma para el conocimiento del pueblo en general. Y yo creo que nosotros en Puerto Rico necesitamos ese enfrentamiento con la verdad. Nuestra sociedad está sumergida en una etapa de violencia descontrolada, violencia en todos los sentidos de la palabra, violencia intrafamiliar, violencia de género, violencia política, la criminalidad está descontrolada y nosotros necesitamos un diálogo de la paz, necesitamos reencontrarnos como pueblo para poder solucionar los males sociales que están llevando a este pueblo a expresarse violentamente y al mismo tiempo rescatar todos los hechos que nos han conducido a este momento histórico para saber por qué la violencia está descontrolada y cómo nosotros podemos encontrar paz para los puertorriqueños y una solución a nuestra identidad, a valorarnos, a aceptarnos como lo que somos y entender las valiosas aportaciones de los puertorriqueños a la humanidad. ¿Qué te parece, Wilkins? Pues mira, una de las sugerencias de la comisión es relacionada precisamente con algo que usualmente ocurre en Puerto Rico. Y allá se sugiere evitar el uso del sistema penal y las acciones policivas y otras normativas como mecanismos de represión de las movilizaciones y protestas. Yo siempre digo que en Puerto Rico pasan cosas que de ordinario no se darían en otros países latinoamericanos, pero que si se dan, existe o ha existido una cultura dentro de estos países de denuncia precisamente de este tipo de actos. En Puerto Rico, la policía de Puerto Rico te da una carga y te llena de moretones y golpes, y antes de llevarte al tribunal para radicarte cargo, te lleva a un hospital privado y allí te atiende
esposado, el personal del hospital, médicos, enfermeros. En América Latina existe una cultura de denuncia precisamente de que ese tipo de personal viene obligado a proveer una información de que esas personas llegaron allí en esas condiciones. Eso no existe en Puerto Rico. Y esa cultura que existe en América Latina se da aquí en Colombia cuando se ve esa propuesta de que no puede ocurrir precisamente tú no puedes reprimir a la gente porque esté protestando, porque esté participando en una actividad de protesta, porque es un derecho fundamental, un derecho humano reconocido, y eso es fuera del área de conflicto. Estamos hablando de una sugerencia que se da dentro del contexto para que se aplique fuera del área de conflicto, sino dentro de áreas donde obviamente ha estado ocurriendo, y como le decía acá, en Puerto Rico ocurre, eh, pero tampoco existe una cultura de denuncia. Se trata de ocultar la verdad en Puerto Rico. Yo creo que lo que mencionaste realmente sobre lo que ocurre con las protestas y las situaciones que se crean en términos de la violencia en Puerto Rico tratan de ocultarse o tratan de enmascararse cuando el Estado violenta al ciudadano. Se trata de que el Estado o el partido que esté en el poder siempre tiene la verdad y los demás que se oponen a esa supuesta o alegada verdad son enemigos del Estado y que las protestas son injustificadas. Sin embargo, cuando tú ves el tipo de violencia que se da en las protestas en Francia y en otros países supuestamente primermundistas, nuestras protestas son pacíficas comparados con los niveles de violencia que encaran las fuerzas policíacas, ¿verdad? En los países europeos y aún en los mismos Estados Unidos. Cuando tenemos un gobierno que trata de enmascarar la situación real que vive el país, vivimos sumergidos en una mentira. Y como bien mencionas, se trata en América Latina de desenmascarar esas mentiras impuestas por el régimen. Sin embargo, nosotros que vivimos alegadamente en una democracia, favorecemos las mentiras y el encubrimiento de las violaciones que le ocurren a los seres humanos que habitamos en este país. Y esto nos tiene que llevar a nosotros a repensarnos como personas y como ciudadanos. ¿Cómo vamos a permitir que la verdad sea enmascarada para encubrir actos de violencia de la autoridad contra los ciudadanos de este país, que son los que alegadamente votan y suben a nuestros gobernantes? Parece que Wilkins se nos desconectó. Pero sería interesante nosotros como puertorriqueños analizar las sugerencias que hace la Comisión de la Verdad y cómo en Colombia se trata de resolver un problema de violencia que causó un daño irreparable. Y digo irreparable porque las víctimas, los muertos y las pérdidas de propiedad fueron inmensas. Y el dolor humano está presente en los sobrevivientes de esta situación. Colombia trata de encontrar paz en las respuestas de una comisión que hace unas sugerencias para que no haya un juicio, pero sí un diálogo y una interpretación de los hechos históricos. Y que se guarde la memoria de las víctimas, de las situaciones, de los actos legales y de los actos de los insurgentes, para que esta situación de violencia no se vuelva a repetir. ¿Podríamos nosotros hacer en Puerto Rico este tipo de diálogo para enfrentarnos a nuestra realidad y buscar soluciones para aliviar la gran violencia en que está sumergida nuestra sociedad? ¿Qué te parece, Wilkins, ahora que regresaste? No te oigo. No tiene sonido. Necesitamos el micrófono.
No te oigo. Estás sin audio. La tecnología se nos está comiendo a nuestro querido Wilkins. Necesitamos que pongas el micrófono, Wilkins. Mientras Wilkins soluciona su problema del micrófono, nosotros felicitamos a la Comisión de la Verdad en Colombia porque ha logrado analizar objetivamente la situación de 50 años de violencia que desgarró la sociedad colombiana y que aún siguen un diálogo para tratar de encontrar una paz con los grupos que no se han unido a este esfuerzo de traer paz para el pueblo colombiano. Cuando un pueblo acepta que tiene un problema y se une para resolverlo y busca ser objetivo en la solución a estos problemas, encontramos una gran nación que desea unirse para construir un mejor país donde todos los ciudadanos puedan tener una sociedad igualitaria con justicia social para todos los ciudadanos. Nuestro querido Wilkins regresó. Vamos a ver. ¿Tiene sonido, a ver si Wilkins? ¿Me oyen ahora? ¿Sí? Sí. Pues mira, yo quería hablar un poco de otra de las recomendaciones que de una forma u otra quizás ya se refleja en lo que fue la última elección de la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, que es implementar un programa integral de garantías para mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos. Francia desarrolló su liderato dentro de una comunidad a la que le estaban robando sus tierras, y porque eran de gran valor económico. Eso la llevó a que tuviera que técnicamente salir de esa comunidad por las amenazas a la vida que se llevaban a cabo en contra de ella. Y dentro de ese contexto, eso no estaba necesariamente relacionado con lo que era el conflicto histórico entre FARC-CEREP y el Estado colombiano, aunque sí, en cierta medida, en cuanto a que la FARC-CEREP precisamente luchaba o se forma originalmente por el planteamiento de que el Estado colombiano era el que permitía ese tipo de conducta en diferentes comunidades dentro de Colombia. En Puerto Rico, si analizamos, ¿no?, la participación de la mujer dentro del proceso político, es bien minoritario. Félix, la gran mayoría de nuestros alcaldes son varones. La gran mayoría de nuestros legisladores, Senado, Cámara, son varones. La gran mayoría de nuestros gobernantes han sido varones. Los presidentes de los partidos políticos históricamente han sido varones. Y si lo miramos desde otra perspectiva, racialmente, en Puerto Rico hay un problema de participación de las comunidades afrodescendientes en las posiciones claves del proceso político electo. Por no decir que en las posiciones de confianza de los ejecutivos a niveles de gobierno estatal o municipal, la comunidad afrodescendiente no necesariamente es mayoritaria. Así que de una forma u otra, la experiencia colombiana nos puede servir a nosotros para aprender a aplicar políticas de igualdad en materia de género como también de origen étnico. Estoy de acuerdo contigo. Estoy muy de acuerdo contigo. Yo creo que Puerto Rico necesita analizar la participación de la mujer en la vida pública y analizar la ausencia de afrodescendientes como figuras políticas en este país. De hecho, yo me acuerdo cuando el Concilio Puertorriqueño contra el Racismo, dirigido por el doctor Ebenezer López Ruyol, tuvo que reunirse con el gobernador Aníbal Acevedo Vilá, porque todos los miembros de su gabinete eran
de apariencia europea y se había negado la participación de afrodescendientes dentro del gobierno de Puerto Rico. Yo creo que es bien importante que nuestros gobernantes creen conciencia de que somos un pueblo diverso, de que existe más una comunidad diferente en este país y que todas estas comunidades tienen derecho a ser representadas en la política puertorriqueña. Es bien importante también crear conciencia de que la mujer es la base de todos nuestros sistemas. Cuando tú haces un análisis de los partidos políticos, las que movilizan la gente, las que hacen el trabajo del día a día en los partidos políticos, son las mujeres. Sin embargo, no se les da participación en posiciones de liderazgo. Y cuando éstas intentan acceder a posiciones de liderazgo, son enajenadas, son perseguidas y son disminuidas su potencialidad para ser presidentas de los partidos políticos o llegar a figuras públicas. Y se trata de minimizar su labor dentro de la sociedad puertorriqueña. Yo creo que la experiencia colombiana debe hacernos crear conciencia a nosotros de lo importante que es la integración de la mujer y de los diferentes grupos y comunidades que integran la sociedad puertorriqueña. Porque aunque seamos puertorriqueños todos, existen diversas comunidades que son enajenadas en los procesos sociales y políticos del país. Hay otra de las sugerencias que yo diría que dentro del proceso político colombiano ya se ve, es la participación de excombatientes. Esa decía así: brindar garantías con enfoque diferencial para los líderes y lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos, excombatientes, así como la oposición política y social. El presidente actual de Colombia es un exguerrillero y en el caso, pues como decía, de la vicepresidenta, es una activista de derechos humanos dentro de su comunidad. Así que es como que de una sugerencia a una aplicación prácticamente inmediata, ¿no? Es la que hemos visto. En Puerto Rico no tenemos exguerrilleros que yo sepa, o tendríamos. Eso también habría que partir del reconocimiento de si existen o existieron, ¿no? Y están activos, ¿no? Dentro de la sociedad nuestra. Pero hay algo que quizás es otro de las recomendaciones que debemos de tener presente en Puerto Rico, que es cómo los medios de comunicación precisamente atienden las protestas. Cómo se da esa actitud de criminalizar de parte de los propios periodistas la protesta. Y una de las sugerencias allí era que se diese una abstención de realizar conductas que deslegitimen, descalifiquen, hostiguen o estigmaticen la labor de defensores y defensoras de derechos humanos, integrantes de movimientos sociales y líderes y lideresas sociales. En Puerto Rico hoy se está dando una lucha por algo que está plasmado en nuestra Constitución, por lo menos desde ese sentido, que es el acceso a la playa. Y todos sabemos que dentro del contexto de esa lucha, lo primero que ha hecho el Estado es tratar de criminalizar la conducta de los protestantes y de los activistas. eh, y, y nada, son creo que sugerencias que podemos empezar a pensar que son necesarias que se reconozcan como útiles para los procesos públicos políticos en Puerto Rico. Eso es muy cierto. Yo creo que si nosotros analizamos concienzudamente la sugerencia que ha hecho la Comisión de la Verdad para encontrar una paz en Colombia, son aplicables a Puerto Rico. Nosotros necesitamos encontrar nuestra paz y tenemos que definir
la verdad de los puertorriqueños. ¿Qué es lo que realmente queremos y hacia dónde queremos movernos en este siglo XXI? Y para eso necesitamos integrarnos todos. Y estas sugerencias de la comisión nos permite, si las emulamos, hacer un análisis concienzudo de quiénes somos, hacia dónde vamos y qué sociedad queremos crear para beneficio de todos los puertorriqueños. La integración de todas las facciones sociales del país es importante, pero sobre todas las cosas, nosotros tenemos que comenzar afirmando nuestra identidad como puertorriqueños, valorar lo que somos, porque existe una desvalorización de lo que es la puertorriqueñidad. Nos han querido hacer sentir menos porque somos puertorriqueños, en vez de fortalecer nuestra identidad. En los últimos años se está combatiendo. Y la base de la solución de todos nuestros problemas se inicia con eso, aceptar quiénes somos y sentirnos orgullosos de quiénes somos y de nuestros ancestros. El conocimiento de nuestra verdad nos hace libres y nos ayuda a construir una mejor sociedad. Hay una serie de recomendaciones que yo creo que debemos también tomar en cuenta y están relacionadas con el desarrollo precisamente de estatutos, legislación que reconozcan a las organizaciones sociales la capacidad de participación dentro del proceso social político colombiano. Y otra que me resultó interesante, porque quizás en Puerto Rico es un problema que se viene dando. No sé si has estado al tanto de personas que han ido a la Corte Federal de Estados Unidos en Puerto Rico a declararse culpable por participar, ¿no?, de actos de corrupción dentro del proceso político y público en Puerto Rico. Y sin embargo, pues, que yo sepa, ninguno ha ido a uno de los tribunales de Puerto Rico a declararse culpable por delitos que de una forma u otra están tipificados como delitos en nuestras leyes penales. Y una de las sugerencias que se hace en el caso colombiano es hacer ajustes institucionales para garantizar la independencia y capacidad de las autoridades electorales, la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral. Y nada, parece que esta también nos puede ser útil en Puerto Rico. Definitivamente yo creo que también es aplicable a Puerto Rico porque nuestro sistema electoral tiene que ser revisado. Pero estamos llegando a las postrimerías de nuestro programa y no quiero concluir sin felicitar al pueblo colombiano por este diálogo que ha tenido entre colombianos. Y quiero invitar al pueblo puertorriqueño también a tener un diálogo consigo mismo para poder solucionar los problemas sociales que están destruyendo a nuestra nación puertorriqueña. Creo que tenemos la capacidad de dialogar, tanto como lo ha hecho el pueblo colombiano, y encontrar soluciones viables para nuestros problemas. ¿Verdad, Wilkins? Mientras tanto, yo me voy despidiendo, me voy al clandestinaje y Félix, te deseo suerte y éxito en esa gestión. Muy buenas Muchísimas tardes. gracias, Wilkins. Deja el clandestinaje y vamos a la lucha. Quiero una vez más agradecer a Radio Raíces por la transmisión del Funche Caribeño. Los invito a todos ustedes de nuevo a sintonizarnos la semana que viene. Nosotros les llevamos información para que ustedes analicen la realidad del mundo donde desarrolla nuestra sociedad. Buenas noches y buen fin de semana.